Muy buenas noches, bienvenidos a otro eh, episodio de Marketing en Web3. Ahí Luis ya te invité a hablar. Bienvenida, Val. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan perfectamente? ¿Me confirman ahí, por favor, en los comentarios si nos escuchan bien? Rose, yo te escucho como que eco. ¿Me confirman si solo soy yo? Porque la escucho así con un sonido después que termina de hablar. Hola, sí, se escuchaba con un poquito de eco. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, me escuchabas doble porque estaba teniendo problemas con el otro dispositivo. No le podía sacar el sonido. Genial, Rose. Empezamos entonces. Muy bien, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo gestionar una comunidad con nuestro invitado Luis Carranza de Cripto Amigos. Eh, bueno, antes de empezar este espacio, les recordamos que es un conversatorio basado en nuestra perspectiva profesional. Deseamos ver el tema de muchas perspectivas posibles, por lo cual consideramos que en todo no estemos de acuerdo y por ello tendremos un espacio de preguntas, consultas, donde se podrá abrir el micrófono para que puedan hablar, comentar al respecto del tema del space. Seamos filtros y esperemos que el conversatorio se adecue según a cada uno. Este es un espacio seguro donde todo el mundo puede hablar y podemos debatir. Acá no buscamos imponer nada, sino que hablamos desde nuestras experiencias y nuestros estudios. Val, te doy el paso cuando quieras. Gracias, Rose. ¿Qué tal, chicos? Sí, bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy día estamos con Luis Carranza. Él es cofundador, cofounder de CryptoAmigos DAO. Es la DAO latinoamericana, en donde yo empecé mis inicios en todo este tema de Web3. Voy a dar una presentación del tema y ya para empezar, Luis, a ahondar ya con las preguntas y consultas que tenemos al respecto. Claro, como gusten. Sí, perfecto. Bueno, entendemos que los fundamentos descentralizados y centrados en base a lo que es la comunidad Web3 difieren un poco acerca de estas formaciones también de comunidades que hay hoy en día en Web2, ¿no? Y en el caso de las comunidades de Web3, el enfoque está más que en beneficiarse, quizás los founders o los que estamos detrás de la organización o de la formación de la misma, buscamos una parte más que es la distribución exitosa a través del trabajo colectivo, y creo yo que eso es lo que con el tiempo hace que los proyectos en Web3 pues tengan más tiempo, ¿no? En el sector, y esto permita fortalecer también a la misma. Entonces, sin más preámbulos, Luis, te pido que te presentes para que los de la comunidad puedan conocerte y empezamos con las preguntas. Claro, bueno, gracias Valesca, gracias Rose por la invitación. Mi nombre es Luis Carranza, yo llevo ya poco más de un año trabajando full time en Web3. Cofundé esa comunidad que mencionaba Valesca, CryptoAmigos, que justo ahora la tenemos hackeada en Twitter, pero si no me encantaría compartir más cosas desde ahí también. Yo antes de venir a Web3 me especializaba en startups. Yo trabajaba junto con incubadoras de negocios y también he armado programas de capacitación para emprendedores, sobre todo sociales, junto con universidades, incubadoras, etcétera. Y también he tenido un paso por varias DAOs contribuyendo en distintas áreas. Y bueno, ahora con CryptoAmigos y con un proyecto más que tengo llamado MetaSuyo, estoy construyendo cosas dentro del espacio en Web3. Además de seguir contribuyendo en algunos DAOs, algo grandecitas, ¿no? De hecho, creo que SeedClub es en la que más he estado activo, a pesar de que llevo un tiempo por ahí sin volver. Y también he estado conectado en otros proyectos internacionales de Web3, ¿no?
Gracias, Luis, por tu introducción. Sí, ahí hay un tema, pues, que a nosotros también nos pasó. Solamente para comentar ahí, también intentaron hackearnos ahí nuestra cuenta de Twitter, pero lo logramos recuperar. Qué pena que esté pasando eso. De todas maneras, comunicarles, chicos, que ahorita Criptoamigos, pues, no tiene activado su cuenta de Twitter, pero sí tienen la comunidad por LinkedIn. Y también, no sé, Luis, darles acceso a los chats oficiales, pero ahí lo tenemos por LinkedIn. En un momento vamos a taguear en los comentarios para que también puedan seguir a la cuenta. Listo, entonces empezamos. Por una pregunta que creo yo que la puedes responder por tu experiencia participando en comunidades, Luis, por tu experiencia fundando también la comunidad de criptoamigos, la cual yo también he sido parte interna, como parte también de la comunidad como miembro. ¿Qué es lo que hace grande a una comunidad? Creo que creo que lo principal que ves en comunidades consolidadas, quizá no grandes en el sentido de que son muchas personas, sino de que son realmente resilientes, es un tema de identidad. O sea, una comunidad que está bien establecida sabe crear una identidad con la cual sus miembros se identifican. No es que simplemente es un espacio más en el que pases tiempo o uno de los tantos productores de contenido que consumes, sino que realmente te identificas como parte de esa identidad, como parte de esa comunidad. Y eso creo que tiene muchas formas de manifestarse, ya sea en la forma en la que la gente se presenta, cómo ellos adoptan esta comunidad como parte de su identidad, cómo se relacionan con la comunidad, cómo la defienden incluso. Y yo creo que incluso eso es lo que ha hecho que tenga una relevancia tan grande en el ecosistema de startups en general. O sea, creo que algo que también suelo mencionar es que si bien Web3 es una tecnología que introduce muchos paradigmas completamente distintos, sobre todo la descentralización y todas las consecuencias que eso trae, muchas de las cosas que hablamos y que también vamos a hablar hoy día no vienen de Web3 originalmente, o sea, ya llevan años existiendo. Y este tema de comunidad y qué es lo que hace una comunidad grande o valiosa o saludable o resiliente es algo que se viene hablando desde hace muchos años y con startups muy grandes, ¿no? Siendo una de las primeras en hablar en este tema de manera muy profesional, siendo Reddit. También estuvo Amazon hablando sobre esto. De hecho, Amazon tenía iniciativas, pero no las continuó tanto, pero sí lo hizo Twitch. Y Twitch jaló a la gente que había estado trabajando en Amazon en comunidad. Y luego también tienes uno de los ejemplos que más se utiliza para hablar de comunidades saludables, comunidades grandes, que es Notion, ¿no? Y Notion desde un principio creció a partir de un programa de embajadores muy sólido y un programa en el cual básicamente todo el soporte de la plataforma, todos los recursos de aprendizaje eran de las personas que eran miembros de la comunidad de Notion. Y creo que esos son casos de estudio muy grandes e importantes que si bien pues podemos estar hablando de Web3 o podemos estar hablando de cualquier otro tipo de startups, esas grandes son a las que podríamos ver como referentes, ¿no? Claro, entonces entiendo por lo que tú nos dices, es más una cuestión de que los mismos miembros de la comunidad puedan identificarse o volverse parte del proyecto, volverse parte de lo que están construyendo los fundadores, ¿no? Para que es ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces, abarcando ya todo lo que nos comentas, que esto es más que un tema de Web3, sino ya una profundidad desde un inicio y qué grandes marcas que conocemos en el mercado también se apoyaron acerca de este tema de las comunidades. ¿Cuál es entonces, basado a tu conocimiento, tu experiencia, cuáles serían las 3 cualidades que podríamos nosotros resaltar en una comunidad? Yo creo que una de las cualidades más importantes, pues vuelvo a lo que mencionaba, es lo de la identidad, pero en términos de qué tan clara es. O sea, una comunidad tiene que poder ser fácil para quien se acerca e intenta pertenecer a ella. Tiene que ser fácil de cuál es el objetivo de la comunidad
y por qué alguien se identificaría con ella. Yo creo que esto lo puedes ver en distintos tipos de contextos, ya sean para los distintos 3 tipos de comunidad que son los que se suelen, en los cuales se suelen clasificar los proyectos de comunidad, porque hay comunidades que son de práctica, hay comunidades que son de intereses y hay comunidades que son de producto, pero en cada una de ellas es claro el por qué estás en esa comunidad. O sea, hay una claridad que ofrece esa identidad a través de la cual un miembro puede saber por qué está invirtiendo su tiempo en estar en esa comunidad. Creo que ese es un aspecto claramente importante, porque si generas confusión en un miembro, luego se satura, luego se aburre y cambia de página, ¿no? O sea, creo que algo muy importante que también tenemos que tomar en cuenta, y esto es no solo de comunidad, es de marketing en general y de desarrollo de productos, negocios en general, es que todo es una constante lucha por la atención de las personas. Si tú no ofreces claridad, las personas pasan de página y se van a otro lado, ¿no? Creo que esto, de hecho, hemos tenido como varias lecciones de que eso ocurre dentro de Criptoamigos, y cada vez que ocurre es una lección, ¿no? O sea, entender qué cosas estamos haciendo que no ofrece claridad, o mejor dicho, qué cosas podríamos hacer para ofrecerla, ¿no? Otro aspecto que también me parece muy importante es el de respeto, por ponerle una palabra que englobe todo. Si bien las comunidades tienden a ser muchísimo más informal de lo que pueda haber en otros espacios, como espacios más corporativos o espacios más, por así decirlo, jerárquicos, donde hay una empresa que es la que dicta cómo ocurre todo, las comunidades igual necesitan tener reglas. Y esto, de hecho, es algo que hemos experimentado tanto en el espacio virtual como en espacios físicos. De hecho, este fin de semana nada más, una empresa inmobiliaria que está experimentando con tokenización de activos y cómo pueden usar NFTs para venta y también el uso de lotes en un área de Pucallpa, en la selva peruana. Invitó a varios miembros de nuestra comunidad a que podamos viajar por allá, conversar, hacer contenido y demás. Y en ese mismo espacio que tuvimos, hubo algunos detalles que pues claramente se hubieran resuelto si hubiéramos tenido reglas más concretas a la hora de viajar, y que quizás si estábamos como normal en los espacios en los que normalmente estamos en una ciudad, no pensamos que son necesarias, ¿no? Reglas de convivencia son básicas, tanto para espacios físicos y espacios virtuales, que son las que deben cuidar de que haya respeto entre los miembros, porque eso es algo que diferencia las comunidades. Creo que de hecho es algo que debimos mencionar desde un principio, pero lo que realmente es una comunidad es que hay una relación de muchos a muchos en vez de uno a muchos. Lo que quiero decir con esto es que si tú tienes algo que entre comillas se llama comunidad, pero es en realidad una persona o un grupo de personas hablándole a mucha gente, pero no está generando este espacio para que la gente se apoye entre sí, entonces eso no es una comunidad. La comunidad es donde tú generas ese espacio para que la gente comparte entre sí. Y claramente uno no va a estar dispuesto a compartir tanto si es que no siente ese entorno de respeto, ¿no? Donde uno pueda desenvolverse. Creería que una tercera cualidad de la cual puede hablarse respecto a comunidades, más allá de la claridad en la identidad que puedan ofrecer, el respeto que estaba mencionando ahora, es de que también una comunidad debe ofrecer alineación, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene que estar alineado a los intereses de quien sea que gestiona la comunidad y de los miembros. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por lo general, las comunidades van o a surgir porque hay miembros que les interesa el que existe un espacio así y lo hacen ad honorem, de manera voluntaria, o va a existir porque se quiere crear una comunidad para una empresa. En cualquiera de los dos casos, es importante alinear las expectativas de los miembros que se acercan con las de quienes gestionan esa comunidad. Y para esto hay objetivos que se pueden setear, ¿no? Que deben ser claramente visibles para quien gestiona la comunidad
Y no necesariamente para los miembros de la comunidad, pero sí deben sentirlo, ¿no? O sea, deben sentir claridad de que hay incentivos alineados y no hay incentivos ocultos. Porque cuando no tienes esa alineación, vas a intentar hacer cosas que de repente a la comunidad no le va a gustar, ¿no? Quizás tienes una comunidad y de la nada empiezas como a, no sé, pues cobrarles cosas que no tienen nada que ver con lo que la comunidad originalmente intentaba. O empiezas a hacer cosas tú como gestora de la comunidad y no permites que los miembros también lo hagan. Entonces empieza a haber como una falla entre expectativas de lo que tú querías lograr como gestora de una comunidad y lo que el miembro que se acercó a esa comunidad estaba buscando. Entonces yo creo que entre esas tres cosas, de alinear objetivos y expectativas, el de tener claridad de qué constituye la identidad de una comunidad y el respeto que se pueda generar en los espacios de la comunidad, creo que son factores fundamentales en cómo emergen las comunidades. Mira que yo rescato ahí varias cosas que tú has mencionado, Luis. Mencionas la claridad que debemos tener acerca si es que es un proyecto o si es una comunidad para una marca en específico. Esa hoja de ruta, ¿no? Tenerlo primero de forma transparente desde un espacio, o sea, una página web, o sea, un lugar donde esté eso compartido para que los miembros de la comunidad puedan acceder y puedan tener claro cuál es el roadmap, cuáles son los pasos a seguir acerca del proyecto. Eso es muy importante. Lo otro que mencionaste es el respeto, que no sé si lo podemos asociar con las normas de convivencia o con las reglas de convivencia, que es lo que tú mencionaste, ¿no? Sabemos que todas las comunidades pues tienen sus normas de convivencia, que es lo que indicábamos al inicio cuando hay un nuevo miembro, pero las reglas de convivencia yo creo que eso va un poco más allá, porque es establecer un espacio seguro donde, por ejemplo, ¿no? Te sientas esa libertad de que puedes preguntar algo sin ese temor de que, por ejemplo, quizás por la ignorancia del tema o quizás porque recién estás, para poner un ejemplo más claro, en comunidades Web3, sabemos que existen entusiastas de Web3 que ya tienen mucho tiempo en el ecosistema y saben muchas cosas, como también aquellos que están empezando a aprender, ¿no? Entonces a veces hay ese tipo... que los usuarios sienten ese temor de preguntar algo que se supone que deben saber, pero no saben. Entonces, generar ese espacio de seguridad donde se establecen bien claro las normas, hay una regla clara de que todos los que son parte de pueden preguntar, consultar, y no va a haber, digamos, no sé cómo decirlo, una burla o un... no sé cómo llamarlo, un ciberbullying o algo de por medio que le limite al usuario pues esa libertad de comunicación. Y lo otro que mencionas que también es muy importante, que creo yo es los incentivos ocultos, ¿no? Que tú dices, y que era justamente lo que yo mencionaba al principio, o sea, creas una comunidad y todos pues tienen una perspectiva de repente, estoy en este lugar para, no sé, contribución o apoyo hacia un tema en específico, pero luego empiezan a ver eso como que enganches, que hicieron ese engagement para que seas parte de, y luego hay, te cobramos por esto o tienes que pagar por una membresía y tal. Entonces, eso creo que va mucho de la mano con lo que mencionaste al principio, que es la claridad en el roadmap, todo tenerlo claro para que los objetivos que se quiere cumplir en el proyecto y las perspectivas, no solo del lado de los funders, que es de lo que de cara para los contribuidores, sino también de cara a los que son miembros de la comunidad hacia los funders, lo tengan claro, ¿no? Eso podría acotar. Me gustaría ahondar más, pero sé que estamos ahí con el tiempo un poco apresurados. Entonces, dando todo este preámbulo de lo que nos has comentado, que para mí tiene mucho valor, ¿crees que la narrativa es esencial para la comunidad? Es decir, ¿crees que es importante mencionar, no sé, a veces se utilizan estos storytelling, otras veces la misión, la visión, el objetivo que tienen acerca de la comunidad? ¿Crees que esto es importante transmitirlo y es esencial para las comunidades? Mira, de hecho hay toda una nueva disciplina que está emergiendo ahora que se llama Lorecraft. Ya, es
probable que vaya a encontrar muy poquito al respecto porque de verdad es muy, muy nueva. Y lo que hace, a ver, Lorecraft significa, son dos palabras, ¿no? Craft obviamente es el proceso de crear algo, pero lore es básicamente la narrativa que hay detrás de historias. Cuando hablamos de lore de videojuegos, por ejemplo, hablamos de los personajes, del mundo, etcétera, ¿no? Y Lorecraft hace referencia a cómo hay narrativas detrás de las organizaciones, sobre todo de comunidades, y cómo esas narrativas van a darle forma a la identidad de los distintos roles que existan dentro de esa comunidad, dentro de ese contexto. ¿Y por qué es tan importante Lorecraft? A partir, bueno, al menos según las personas que están creando y proponiendo esta nueva disciplina, porque a través de Lorecraft es una forma en la que tú ayudas a que la gente haga sentido de esa identidad y de ese rol que pueda tener dentro de la comunidad a la que se está uniendo. Por ejemplo, si estamos hablando de... Mira, podemos hacer un paralelo primero, ¿no? Si uno ve una película y empieza a ver como a distintos personajes, no es que a alguien le tengan que explicar exactamente qué hace cada personaje. La historia debería mostrarte cuál es el rol y tú puedes intuir qué es lo que está pasando ahí. Lo mismo pasa con las comunidades. No es que tú llegas y de la nada tienes una lista gigante que vas a consumir de recursos sobre la comunidad. Sí, eso también pasa, pero eso genera mucha fricción y es muy poco probable que la mayoría de tus miembros vayan a hacer eso. La forma en la que realmente ayudas a que los miembros naveguen el sentido que hay en una comunidad es a través de cómo generas narrativas alrededor de ella. La narrativa grupal, la narrativa de cada rol que existe dentro de tu comunidad. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cómo creas una llamada a la aventura? Que es como se le llama ahora en DAOs. O sea, en DAOs está este paralelo a lo que se hace normalmente en marketing, que es el call to action, ¿no? La llamada a la acción. En DAOs le llamada a la aventura, el call to adventure, a la forma en la que convocas a contributors, a los potenciales miembros de tu comunidad que van a sumar y construir contigo. Y eso tiene todo que ver con lore, ¿no? Con la forma en la que armas esta misión colectiva para la cual estás creando un equipo, un squad, un grupo para poder resolver. Y creo que lore va a ser algo fundamental que si bien, o sea, creo que hay muchas marcas que están usando esto, pero medias, ¿no? Que sí dicen, vamos a crear un personaje, vamos a ver un poquito de la historia de la organización y creen que eso es suficiente como para tener una narrativa. Pero en realidad es lo mismo que vemos cuando hay empresas que hablan de comunidad, pero solamente tienen una audiencia y no es que realmente estén generando espacios donde la gente se ayude a sí misma y mucho menos están creando una identidad dentro de esa comunidad en paralelo a lo que pueda tener la empresa, ¿no? Lo mismo con la narrativa dentro de branding y cómo se relacionan. La forma en la que pueda uno generar estas narrativas, y esto es algo sumamente importante, es que no es que tú puedas diseñarlas aparte y ocurren. Y es lo mismo en comunidad, ¿no? No es que tú puedas tener un plan y eso va a pasar tal cual. Tú diseñas el espacio, tú haces una estrategia, pero en realidad quienes hacen sentido y son los que van a aceptar u orgánicamente transformar o incluso rechazar tu propuesta, tu idea original, van a ser los miembros que llegan a la comunidad. Y eso es sumamente importante. Y creo que eso también es un rol que va a jugar el Lorecraft en muchísimas comunidades y es el cómo ayudas al crecimiento de las comunidades. Porque los miembros son propensos a invitar a otros amigos u otros miembros o otros potenciales miembros a tu comunidad. Y eso es probablemente una de las formas más fuertes en las que se construyen lazos dentro de una comunidad. Pero ¿a quién invitan? O sea, si no saben a quién invitar porque no están seguros si van a hacer un buen match, es porque no está tan claro el call to adventure, no está tan claro cuál es la llamada a la aventura que pueda tener tu comunidad o tu DAO, ¿no? Y creo que eso es algo que va a resolver el que podamos tener cada vez
mejores herramientas y procesos en cómo se gestiona la creación de narrativas. Que yo sé que hasta ahorita probablemente lo que he dicho suena como algo loco, random, que no, o sea, que es más una forma de pensar que realmente procesos, pero no, de hecho, quienes están describiendo Lovecraft, que de hecho una de las personas que realmente les recomiendo seguir respecto a todo este tema es Rafa de Builder. Todo su contenido es en inglés, pero en realidad todo lo que es community, como muchas otras cosas, el contenido realmente avanzado está solamente en inglés. Eh, y él tiene como mapas de procesos, de herramientas que existen para justamente crear narrativas. De hecho, en CryptoAmigos vamos a usar algo de eso, pero donde sí vamos a usar muchísimo de eso es en MetaSuyo, que es el otro proyecto que les comentaba, porque MetaSuyo sí está enfocado mucho en storytelling, entonces se presta mucho más a que construyamos identidad a través de narrativas. Pero de todas maneras creo que todas las organizaciones pueden hacerlo en la medida en la que realmente quieran construir identidad, construir comunidad, ¿no? Pero sí, o sea, de todas maneras creo que esa narrativa es lo que va a diferenciar a muchísimas comunidades. Y justamente es lo que comentaba de que en algunos momentos disculpe, no en algunos momentos, siempre estás luchando por atención. Y si tú tienes una narrativa consistente, si tú tienes una forma de describir la identidad de un miembro de una comunidad de tal forma que esa misma persona va a seguir hablando o creando dentro de la comunidad de manera consistente esa narrativa, entonces te aseguras de tener una forma de combatir esa lucha por la atención que es más sólida porque construyes este contexto compartido que es muy adictivo para nosotros los humanos. Entonces, realmente creo que si hemos visto que comunidad es algo que usan muchas organizaciones, empresas, grupos para tener un factor diferencial en su organización, la narrativa va a promover eso incluso con mucho mayor fuerza. Sí, yo creo que esa parte que tú dices es súper importante. Entonces, para hacer solamente una síntesis de lo que te entendí, podríamos entonces a nuestra narrativa como que incluir esa llamada de acción y ese mensaje que sea quizás un poco más simple y que se pueda entender también los miembros de la comunidad, para que ellos también sean como que ese boca a boca que puedan transmitir y saber a quiénes pues invitar para que sean parte de la comunidad. Entonces, pero ahí también hay un punto importante que no sé, 2 minutos quizás para poder abordarlo. Justamente cuando ya tú formas una comunidad, estableces todos estos temas que tú nos has mencionado, vemos dentro de la comunidad que hay participantes o miembros que son los más activos, ¿no? Eh, Indican que lo más conveniente es a estos miembros más activos, quizás los más leales a la marca, por decirlo leales, ¿no? Quizás más activos que están en comunicación continua, a ellos se les podría dar un rol dentro de parte de la comunidad. Por lo menos a mí me ha funcionado. Y creo que en su momento también lo pusimos en práctica, no como tal, literalmente en CryptoAmigos, y también funcionó. ¿Tú qué opinas de esto? Creo que siempre va a depender de qué cosa quiere lograr la comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una forma de empoderar a través de responsabilidades y la persona que está aquí quiere esas responsabilidades, entonces perfecto, ese es un buen match. Pero hay personas que están cómodas con el rol que tienen y simplemente les gusta pasar el tiempo haciendo lo que sea que ya estén haciendo y haciendo bien. Entonces siempre se trata, y esto de aquí creo que es una de las cosas que más descuadra a la gente cuando piensan en comunidad. Cuando hablamos de marketing, por ejemplo, siempre se piensa en procesos, automatización, cómo escalan las cosas, etcétera. En comunidad, todo es volver a esta lógica uno a uno que tenemos los seres humanos por naturaleza. Tienes que hablar con las personas. Y hay personas que están cómodas asumiendo roles. Hay otras personas que en realidad el valor que ellas puedan ofrecer a la comunidad es el valor que ellas mismas obtienen, que es pasar tiempo con gente de sus mismos intereses y quieren ver más de eso y quieren pasar más tiempo y eso es y identificar cuál es el incentivo y sobre todo cuáles son los recursos
y la capacidad que tiene una organización para devolver ese incentivo, o sea, para realmente dar lo que estén buscando los miembros, es algo importante. O sea, yo creo que también es muy importante que esto va a parecer, hay mucha similitud con lo que puede pasar con una organización respecto a qué pasa cuando tú tienes un miembro que quieres darle, o sea, quiere incentivos y no le puedes dar. O sea, no pasa nada, lo dejas ir, ¿no? Es como si tú le puedes dar incentivos para que quiera de cuando en cuando seguir interactuando con la comunidad, perfecto. Pero si no, es parte natural de que de la vida, de que alguien no pertenezca a una comunidad para siempre. Y más bien, creo que lo importante es entender qué es lo que otorgó esa persona y qué otros perfiles similares o distintos quieres cultivar dentro de la comunidad. Porque, como decía, o sea, el cómo tú diseñas la atracción de nuevos miembros y a quienes sí quieres aceptar y a quienes en realidad quizás no son tu prioridad dentro de esa comunidad también son cosas muy, muy importantes, ¿no? Diferenciar eso toma tiempo y también son criterios que pueden ir mutando con el tiempo, pero la forma en la que tú otorgas incentivos debe estar alineado con los objetivos de la organización. Por ejemplo, no le deberías dar como un rol como de más responsabilidad a alguien que quizá ha sido activo, pero no sabes cómo realmente, o sea, no sabes si es que realmente puedes confiar en su capacidad para ejecutar esas responsabilidades. A veces tienes que dar un salto, pero a veces también tienes que pensarlo bien, ¿no? Si es que eso va a ser estratégico para la comunidad o quizá no lo es. Y son decisiones difíciles porque es como contratar. No sé si alguno aquí en algún momento ha contratado o despedido personas, pero es difícil despedir. Y, pero no deja de ser necesario. Y es lo mismo con a quién le das incentivos y a quién no le das incentivos o a quién llegas hasta cierto punto. Todo va a depender de cuántos recursos tenga la organización y que sigue siendo estratégico para la organización misma, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que también algo interesante que introduce Web3 es que nos dan nuevas herramientas para generar nuevos incentivos. Por ejemplo, esta segunda temporada que recién hemos lanzado en CryptoAmigos, las DAOs se dividen en temporadas, ¿no? Es como hablar de trimestres en una empresa. Pero esta segunda temporada en CryptoAmigos vamos a usar una nueva tecnología de Soulbound NFTs, que son NFTs no transferibles, básicamente, y que están pensados como identidad, ¿no? Como badges, ¿cómo se dice esto? Bueno, como parte de identidad, ¿no? Y sirven para identificar roles, experiencia, participación en distintas actividades, etcétera. Así como un POAP, pero es un NFT con muchas más cualidades, ¿no? Con muchas más funcionalidades de lo que podría tener un POAP y también es intransferible. Entonces, vamos a usar esta tecnología de un protocolo que también utiliza Bankless, utilizan SeedCap, utilizan DAOs y comunidades tokenizadas muy grandes. Y es un tipo de incentivo que no teníamos antes y es un tipo de incentivo que no existía antes de Web3, que no son tan fáciles de usar como en Web3. Yo creo que eso es lo chévere que introduce cripto, blockchain y todas estas nuevas herramientas que tenemos cuando pensamos en incentivos para una comunidad. Quizá no tienes los recursos completos para hacerlo, pero puedes pensar fuera de los incentivos netamente financieros para saber de qué otra forma puedes compensar a los miembros que son activos y que son estratégicos de conservar cerca de la comunidad. Ahí tú has dicho varias cosas importantes y solamente para resumir, no necesariamente los que son, digamos, más activos en la comunidad, posiblemente concuerdan con el skill a la posición, pues, donde tú estás pensando poder quizás traer a alguien para que sea parte de tu equipo de forma interna y que sí, efectivamente, es una decisión bien difícil, pero si hacemos como que todo un proceso, no similar quizás a un puesto de trabajo, pero sí un proceso donde podamos evaluar esos skills, creo yo que ahí podríamos identificar. Y el otro punto que nos menciona un miembro de la comunidad, Luis, no sé si a la mano tienes el Twitter de Rafa The Builder, me parece, yo también quise buscarlo, no lo encontré. Si no, no hay problema, me lo pasas interno y ya yo ahí está, ya lo tagueo.
Ya lo tagueo. Ay, ya Sí, lo lo acabo de taguearon. piñar también. Lo acabo de piñar también aquí en el Space. Sí, muchas gracias. Y de ahí lo otro que mencionabas, antes que se me vaya la idea, es que puede como que existir dos variantes, ¿no? Aquellos que sí, efectivamente son los más activos en la comunidad, pues quizás son más leales de la comunidad y quizás pueden postular para un puesto dentro de tu DAO, dentro de tu organización, si es una comunidad, una marca, o dentro de lo que estás creando. Pero también pueden haber otros que de repente no calzan con el perfil, pero no necesariamente el que sea activo es porque va a postular a quizás a ser parte del equipo o a ser parte de una posición dentro de la comunidad, sino que porque es activo porque simplemente el grupo o el ambiente le agrada, ha encontrado personas de su mismo interés, objetivos en común, entonces pues tener también a miembros así pues vale la pena, ¿no? Es lo que acabo de entender. Para terminar, Luis, ¿cuáles serían entonces los 5 tips o los tips que tú consideres pertinente que nos podrías brindar para hacer crecer una comunidad o fortalecerla en el tiempo? Porque también creo eso es importante. Ujú. Sí, mira, yo creo que partiría diciendo de que tienes que identificar cuándo crecer y cuándo eso no es lo más urgente. Por ejemplo, he tenido comunidades. Lo que pasa es que, o sea, CryptoAmigos es a la que sí estoy dedicándome y metiéndole mucho tiempo, pero antes ya he trabajado en una comunidad que también tenía una oficina y brindaba servicios. Nada que ver con Web3, eso fue en 2019. Eh, y también he tenido un par de comunidades así como bastante informales, ¿no? Como muy de hobbies o de intereses, ¿no? Una sí era de startups y la otra era de juegos de rol. Nada que ver. Juegos de rol tipo, no videojuegos, sino narrativos. Y lo menciono porque en varias de ellas, o sea, hubo posturas muy diferentes. Por ejemplo, en la de juegos de rol, sí buscamos crecer a lo loco un momento y luego nos dimos cuenta que en realidad estábamos llegando a gente que no podíamos gestionar. O sea, porque habían problemas entre los grupos que surgían y no teníamos la gente suficiente como para moderar eso. Y encima empezamos a traer gente que no era la identidad que queríamos buscar. Y no sabíamos qué identidad queríamos buscar. Solo sabíamos de que el grupo inicial era chévere y que luego cuando expandió muy rápido ya no lo era. Entonces hizo como que tuviéramos que retorcer unos pasos y decir, ok, ya no vamos a buscar para nada crecimiento, vamos a entender primero qué identidad queremos. Y eso creo que es el consejo más importante que podría dar a la hora de empezar, ¿no? O sea, así como tú en marketing tienes buyer personas, para comunidad también construyes community personas. Y tu foco va a estar mucho más en lo psicográfico que en cualquier otra variable demográfica, ¿no? Es importante entender a qué tipo de perfil quieres atraer. Por ejemplo, en CryptoAmigos, al principio éramos literalmente amigos que nos invitábamos a hablar de cripto. Cuando ya empezamos a tomarnos en serio la comunidad, dijimos, ok, ¿qué tipo de perfil queremos aquí? Y a buenas y a primeras descartamos todo lo relacionado a trading. Como que de eso no nos interesa. Es como, no, fuera, ya no lo queremos, no lo vamos a hablar, no vamos a traer nada de eso y por tanto tampoco vamos a tener espacios de conversación dentro de la comunidad respecto a trading. Eso es una decisión que tomas en base a la identidad que quieres atraer si quieres crecer. Porque, por ejemplo, eso también informa el cómo tú haces actividades o incluso creas estrategias de colaboración. Y eso sería como un segundo consejo, ¿no? Si tú quieres crecer una comunidad, el establecer estrategias de colaboración es clave. Entonces, pero eso tiene que estar alineado a esa identidad que quieres atraer. Por ejemplo, una que no nos funcionó y no era la que queríamos, de todas maneras, fue cuando hicimos con la Municipalidad de Lima. Lima es la capital del Perú. La Municipalidad de Lima hace talleres para emprendedores y suelen tener un buen alcance. Y de hecho, el alcance que tuvimos en CryptoAmigos cuando lo hicimos en marzo fue el más alto que ha tenido la municipalidad en toda su historia de hacer webinars, incluso desde inicios de pandemia. Pero la gente venía porque quería invertir en cripto. O sea, querían invertir en criptomonedas. Y obviamente no era nuestro perfil. Además que mucho del talento, mucha de la gente que venía y que sí quería emprender eran principalmente MIPES, negocios pequeños. Y o sea, sí les costaba mucho como pensar en términos de startups, en términos de tech.
Sí llevamos obviamente a personas que también estaban dentro del perfil que queríamos, pero la gran mayoría no lo era. Pongo este antiejemplo, por así mencionarlo, porque a veces creo que la gente se emociona y quieres cualquier tipo de alianza, cualquier tipo de colaboración, que chévere y funciona. Al principio puede ser porque estás probando y estás buscando cuál es ese perfil que quieres o que realmente resulta estratégico. Pero mientras más rápido puedes aprender de ese proceso y puedas escoger con quién quieres colaborar y con quién no, es mejor, ¿no? Por ejemplo, ahora si estamos mirando mucho más cómo hacer colaboraciones con incubadoras de negocios y con incluso venture capitals, porque esos sí tienen los perfiles que nosotros creemos de gente que pueda construir con Web3, que pueda construir con esta tecnología. Y en términos de creators, por ejemplo, hemos hecho también, vamos a tener una participación, de hecho mañana, una conferencia dentro de una de las plazas más concurridas en Lima sobre música Web3 en la feria más grande de música en el Perú, porque lo que queríamos hacer era llegar no solamente como a gente que le gusta la música, sino a gente que quiere trabajar, que trabaja en música, no necesariamente como artistas solamente, sino que están en la industria musical y decirles, miren, esto es la oportunidad que existe con Web3, pueden construir todas estas cosas. Aprendan más, o sea, conversemos y veamos cómo podemos ayudar. ¿Por qué? Porque nos interesa poder llegar no solamente a creators, sino también a gente que tiene un perfil cultural o que le gusta la cultura y cómo Web3 puede ser una herramienta para construir ahí. Y todo eso es entender cuáles son el perfil y cuáles son las colaboraciones estratégicas que se alinean para llegar a ese perfil. Lo tercero sería el poder identificar cuál es el job to be done, cuál es el trabajo que quiere lograr el perfil que tú tienes, ¿no? Y esto, de hecho, Job to be done es una herramienta, un framework, ¿no? Un proceso de startups. Lo puede encontrar así tal cual, Job to be done, trabajo por hacer, básicamente. Y básicamente es una descripción de qué es lo que quiere lograr el usuario que tú tienes y cómo quiere lograrlo. O sea, qué es lo que quiere obtener no solo en términos como lógicos, por así decirlo, prácticos, sino también emocionales, sino también sociales. Y entender eso y tenerlo bien mapeado, te ayuda a identificar cuáles son las actividades que tienes que fomentar. ¿Qué es lo que puedes hacer tú que más le sume a esas personas? Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que la gran mayoría de personas dentro de la comunidad querían emprender, querían construir su propio proyecto. Pero conversando un poco más y también dentro de la experiencia que yo tenía trabajando con emprendedores o sea, nos dimos cuenta de que si bien esto es lo que quieren o lo que dicen que quieren, sabemos de que la gran mayoría no van a ser emprendedores. O sea, la gran mayoría de personas no están hechas para fundar un emprendimiento porque es natural, o sea, es un porcentaje muy pequeño de que realmente va a emprender. Y no tiene nada de malo eso. Pero si diseñamos solo para la gente que realmente va a emprender, sabemos de que el resto de la comunidad va a quedarse un poco en el limbo o puede haber mucha frustración, que también es algo que ocurre dentro de Web3. Si tú estás mucho tiempo explorando y no llegas a nada conciso, a nada concreto, es frustrante. Entonces, ahora estamos repensando mucho más las cosas para dirigir las actividades hacia la gente que quiere aprender Web3 de manera profesional, o sea, que quieres ejercer y encontrar un trabajo. Por eso decía que estábamos buscando partnerships con incubadoras, con venture capitals, porque ellos son los que tienen job boards, ¿no? Como oportunidades de trabajo, como puestos laborales, ahí está, de sus propios portafolios de emprendimientos. Entonces eso hace sentido, porque es una forma de exponer al talento que nosotros podamos ayudar a esas oportunidades que existan. Y creo que lo quinto que podría mencionar es que es también muy importante el entender cuáles son los símbolos y rituales con los cuales la comunidad se identifica. De todas maneras, el más exitoso que tuvimos es la paltita. Nosotros, o aguacate para otros países, ¿no? Nosotros nacimos con el símbolo de la palta, más que nada por un tema de la comunidad, ¿no? Pero es algo que se ha hecho muy propio y muy tangible cuando conseguimos un peluche. O sea, conseguimos un peluche que de hecho en mi foto de perfil es el que aparece. En el NFT hay un peluchito. Y voy a ver si es que puedo
jalar el de Vitalik con el peluche, pero en verdad ese peluchito ayudó muchísimo a establecer una identidad dentro de la comunidad, porque la gente ve el peluche de una palta y literalmente no les importaba de qué era, lo abrazaban y se tomaban foto y lo subían. Y obviamente cuando lo subían preguntaban, ¿de qué es? ¿A qué etiqueto? No necesitábamos nosotros pedirle a nadie, oye, tómate una foto y etiqueta de criptoamigos. No, la gente se tomaba foto porque quería. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los criptoamigos que sean muy, muy principiantes, con pollitos. Porque no sé si alguno de ustedes ha jugado Gunbound, pero había un nivel muy básico que era el pollito, el nivel principiante. Y de hecho en la cultura de internet en general empezó a hablarse de pollitos cuando alguien está muy inicial, ¿no? Muy, muy principiante. Entonces adoptamos el pollito como mascota para los principiantes dentro de la comunidad y también vamos a hacer un peluche de eso. Y esas cositas, a pesar de que los boomers, porque hay dinosaurios dentro de la comunidad de blockchain que se suelen burlar de eso, en Perú, pero a pesar de que ellos no lo entiendan, es importante porque la gente lo que hacen literalmente es, están en otras ciudades, en otros países, encuentran cualquier cosa, un lapicero, un imán, lo que sea de palta, le toman la foto y dicen criptoamigos presente, literalmente. Entonces eso es lo que logras con símbolos que la comunidad realmente quiera, que realmente le guste y lo adopte como suyo. Y cuando ves ese nivel de adopción, tienes que darle más a eso, nada más. Porque es la forma en la que la gente abraza esa identidad. Todas nuestras identidades tienen símbolos que son parte importante de ellas, ¿no? Y para nosotros ha sido la palta, pero creo que varias comunidades pueden lograrlo, ya sea con mascotas o con... suele haber emojis que la gente usa en Twitter, ¿no? O sea, que le pone al lado de su nombre o cualquier otra cosa que pueda ser algo que sea como un identificador de la identidad dentro de esa comunidad, ¿no? Gran parte de lo que mencionas, Luis, podría entonces resumir la parte de la cultura, ¿no? Ya no tanto el tema social, de por qué también soy parte de una comunidad, sino también la cultura, ir construyendo eso de la mano y los símbolos, ¿no? Nosotros ahí vamos a pensar, es un buen punto que rescato de todo lo que has mencionado, cuál va a ser nuestro símbolo para la comunidad. Muchas gracias, Luis. De verdad creo que cada una de las cosas que nos has mencionado, las consultas que te hemos hecho, has dado en el punto, has dado en la respuesta, quizás te has extendido porque hay algunas respuestas que sí, pues necesitaban más fundamento y te agradezco también por haber aceptado esta invitación. Le cedo la palabra a Rose. Amo esa palta, es lo primero que voy a decir. La veo desde que sigo Cripto Curiosas y siempre vi esa paltita y dije, ay, quiero una. Entonces, ahora efectivamente cada vez que veo una paltita me acuerdo de Cripto Amigos. Estuve sintiéndome muy identificada con todo lo que escribiste acerca de la consolidación de la comunidad. Me estoy centrando en estudiar ahora, en formarme, y la verdad es que tu speech fue precioso, me ayudó a fijar un montón de conocimientos y estoy segura de que muchas personas de acá también. Hay muchos community builders hoy presentes y bueno, los invitamos a todos a que si tienen alguna pregunta, alguna duda, le quieren pedir algún consejo a Luis, los micrófonos están abiertos. También les recuerdo que hay POAP hoy. Dejé piñado la invitación al Telegram, escriben por Telegram y se les manda el enlace. Bueno, mientras espero a ver si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo una. Cuando estabas hablando del Lorecraft, ¿puede ser? ¿Estabas usando el lore como el lore de los videojuegos que se usa para describir un trasfondo de una historia? 100%. Tal cual, es lo mismo. De ahí viene. Miren, de hecho, muchas cosas que se hablan en startups, se habla en tech, viene de videojuegos. Porque los videojuegos han sido una parte fundamental de todo lo que ha ocurrido en tecnología y de adopción de tecnología. Y está pasando lo mismo con Web3. O sea, creo que esto es algo que no mucha gente sabe, pero una de las primeras adopciones a escala, pero realmente masivas, de Internet. O sea, ¿por qué millones de computadoras instalaron Internet en sus hogares? Fue porque salió un videojuego después de Doom, Quake.
Quake fue el primer videojuego en tener multiplayer, poder jugar a disparos en multijugador con internet. Y esa fue una de las razones iniciales de adopción masiva a nivel consumidor de internet en los hogares. O sea, realmente videojuegos ha estado presente en muchísimas cosas porque es cultura interactiva. Y también está pasando lo mismo en Web3. Los videojuegos y los NFTs, videojuegos cripto obviamente, han sido parte fundamental de cómo se difunde esta tecnología. Pero, regresando al punto de lo que preguntabas, disculpa, Lordcraft está basado en eso. ¿Cómo podemos entender la forma en la que emergen narrativas, en el cómo contamos historias, lo llevamos a comunidades? Esto ya se hace en branding, ¿no? Esto ya tiene un fundamento en branding, pero ahora llevarlo a comunidades tienes mucho más que mapear, porque antes en branding pues sí hay como una lógica de decir, ok, ¿cómo puedo yo poner en el storytelling de mi marca al usuario como el héroe y a la marca como quien da el soporte al héroe? Pero en una comunidad, de nuevo, ya no es solo un actor relacionándose con otro, es múltiples actores relacionándose en una comunidad. Y ¿cuáles son los roles que tienen? ¿Cuáles son la identidad que toman en ese contexto compartido que tenemos? Eso es Lordcraft. Y sí, está basado en videojuegos. Es como, ¿cuál es el trasfondo que tiene este perfil que tiene? En CriptoAmigos, por ejemplo, ¿cuál es el perfil que le vamos a asignar a los mentores? O sea, ¿cómo los vamos a llamar? ¿Cómo deberíamos tratar a las personas que ya tienen mucha experiencia dentro de la comunidad en Web3? ¿Cómo tratamos a las ballenas? ¿Cómo tratamos a los pollitos? ¿Cómo tratamos a la gente que está en el medio y que está explorando? O los que llevan cohortes como cursos con nosotros. ¿Cómo creamos esa identidad de exploradores, de cartógrafos, que son la gente que agarra y empieza a mapear todo el landscape de una industria y te dice, mira, estas son todas las posibilidades y oportunidades que te da Web3 dentro de la industria, no sé, musical? Y ayuda a exploradores que a su vez van a ayudar a la gente que luego sigan aprendiendo junto con ellos. Ya, todo eso son roles, y son roles que existen dentro de un mundo, dentro de la historia compartida de una comunidad. A eso me refiero con Lordcraft. O sea, sé que son cosas medio complejas, pero una vez que empiezas a interactuar con ellas, son intuitivas, porque es la forma en la que navegamos el mundo. Todo es una historia y todos somos parte de muchas historias. Me encanta, me acaba de volar la cabeza ese término, porque, bueno, yo empecé en Web3 jugando videojuegos, así que creo que es una manera de onboardear muy filosófica. Cada quien le puede dar un tono de voz, un desarrollo de historia, o lo que quiera más acordar cuando jugaba a rol. No sé si alguien más jugaba a rol, que, por ejemplo, éramos todos vampiros y organizábamos una historia y sin querer estábamos todos dentro de una mini comunidad. Se traslada perfectamente a Web3, es magnífico, me encantó, muchísimas gracias porque aprendí algo súper valioso hoy. Tengo acá una pregunta en la cajita de preguntas de Sara. Ahí ya le respondiste, ya vi que le respondiste, no dije nada. Bueno, Guillermo pidió la palabra. Guillermo, te cedo el micrófono. No sé si Guillermo nos escucha, si está conectado. Bueno, mientras tanto, no sé si alguien más tiene una pregunta, tiene ganas de preguntarlo, dejan en la cajita de preguntas. Si no, piden el micrófono. Yo tengo otra pregunta basada en esto del Lordcraft. ¿Crees que este asunto del Lordcraft ayuda a crear un sentido de pertenencia más sólido dentro de las comunidades? Porque la mayor parte somos gamers. Sí, mira, o sea, creo que trasciende el que uno tenga o no tenga trasfondo en gaming, ¿no? Creo que la función principal de Lordcraft es ayudar en la forma en la que alguien hace sentido de lo que pueda haber en una comunidad. O sea, hacía el contraste, ¿no? Normalmente tú tienes una página de Notion llena de texto, ¿no? Entonces tú ves y literal lo primero que piensas es mucho texto. Ya, pero si tú diseñas todo eso pensando en lore, pensando en historia, pensando en cómo dar contexto de manera social, de manera interactiva, eso es diferente. Y eso es de lo que habla Lordcraft. O sea, cómo puedes generar esa narrativa que sea intuitiva para alguien que llega. Es como si cada comunidad fuera un pueblo.
y a ese pueblo va a llegar un visitante. Y hay algunos visitantes que van a ser turistas, que solamente están de paso. Hay otros que de repente vienen con curiosidad y quieren ver qué hay en el pueblo, pero están buscando un lugar al cual pertenecer, al cual mudarse. Entonces, ¿cómo creas para ellos, para estos visitantes nuevos, cómo creas una claridad en cómo ellos van a navegar ese espacio que tienes, ya sea porque es físico, ya sea porque es virtual, y cómo puedes generar los nombres incluso dentro de la comunidad para que puedan identificar fácilmente quién es quién, ¿no? O sea, y si alguien juega videojuegos y está escuchando esto, probablemente esté pensando, es la misma forma en la que tú llegas a un pueblo y interactúas con NPCs, ¿no? No sé, los distintos personajes que haya, vas hablando con cada uno de ellos y vas haciendo sentido de la historia, la trama de un videojuego, y quién te puede dar misiones, dónde puedes ir si necesitas, no sé, comprar armas, vender objetos, ya es lo mismo. O sea, ¿a quién voy en una comunidad si es que necesito ayuda con mi emprendimiento? ¿A quién voy si es que estoy buscando un trabajo? ¿A quién voy si es que quiero aprender sobre las últimas tendencias dentro de DeFi? O si es que estoy pensando en hacer un proyecto de NFT, ¿a quién le pido feedback? ¿O cómo puedo convocar a que todo el pueblo se reúna en la sala a dar feedback de mi proyecto? Ya, eso es Lordcraft. ¿Cómo puedo hacer eso de manera intuitiva, de tal forma de que sea fácil saber a quién preguntar qué cosa? Me parece maravilloso. Seguramente en algún momento te escriba para saber más y escribir algún artículo al respecto, si no te molesta. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Val, ¿vos tenés alguna pregunta más? No, todo claro, todo perfecto, la charla. Bueno, Luis, ¿tenés algo más que te gustaría agregar? ¿Algún consejo, algún mantra? Bueno, yo creo que lo que suelo pensar y también decir cuando hablo de comunidades, más allá de la importancia que pueden tener como una forma de generar fidelidad con tu audiencia, de generar fidelidad a través de, alrededor de un producto, yo creo que las comunidades realmente es volver a la esencia del ser humano. Creo que por eso ha habido una explosión en pandemia. O sea, todos hemos tenido de cierta forma u otra que enfrentar soledad, que enfrentar estar encerrados, pero el que pueda existir una forma de diseñar espacios donde nos sentimos cómodos porque nos identificamos con la gente a nuestro alrededor, creo que ese es el gran superpoder que te otorga el pensar en comunidades, en gestionar una comunidad. Y creo que eso es algo sumamente poderoso que nos puede ayudar, no solo como profesionales, como a navegar nuevos espacios de aprendizaje, sino también como seres humanos, como a sentirnos más plenos, más acompañados. Creo que algo que, o sea, para mí, para mí el momento más chévere, más importante entre criptoamigos en la comunidad es cuando realmente la gente se da cuenta de que, espérate, esto no es un nombre nada más. O sea, realmente cuentas con la gente que está en la comunidad cuando llegas a interactuar con ellos, llegas a conversar con ellos, porque realmente somos amigos. O sea, literalmente la comunidad ha crecido paulatinamente, pero amigos invitando a amigos que querían esperar Web3. O sea, eso sí es la forma. Y esa es la fórmula que queremos seguir. Creo que queremos seguir fomentando porque es importante dentro de nuestra identidad. Somos amigos que nos ayudamos a entender cómo crear nuestro camino profesional dentro de Web3. Y creo que el poder tener ese poder de crear un espacio donde la gente se identifique es un poder que viene con mucha responsabilidad, como diría el bueno del tío Ben. Y nada, o sea, yo creo que ese es lo más importante que quería compartir respecto a comunidades. Y también mencionarles de que de hecho vamos a crear un grupo de estudio alrededor de community building con herramientas profesionales. De nuevo, todo lo que he mencionado puede sonar como algunas cosas medio abstractas, pero hay procesos, hay herramientas, hay cosas que se están inventando, reinventando y constantemente nuevos horizontes que se abren en toda esta rama profesional de community building, incluido el de Lordcraft. Y yo he estado ya tiempo aprendiendo esto, investigando y usándolo profesionalmente. Y ahora lo que vamos a crear dentro de CryptoAmigos es un grupo de estudio de cómo se usa esto en Web3. Y obviamente la idea es como que podamos usarlo primero con CryptoAmigos como un caso de estudio
pero práctico, ¿no? O sea, haciendo cosas puntuales y que eso luego sirva también como básicamente un portafolio personal si es que uno quiere conseguir una carrera dentro de Community Building en Web3, que para eso mencionaba que estamos haciendo esto de relaciones con quienes puedan tener esas ofertas laborales, ¿no? Y quien quiera unirse, pues ahí puse un tweet pineado con el Linktree de CryptoAmigos. Ahí pueden encontrar el Discord, está Instagram, está LinkedIn. Y también, si alguien quisiera, me puede mandar un DM y le puedo mandar una invitación al grupo de WhatsApp, que ahora es donde estamos más activos, a pesar de que a final de año o probablemente el próximo año sí vamos a reactivar con fuerza el Discord. Nada, eso es. Muchas gracias por la invitación. Espero que hayan aprendido una cosa o dos y para lo que sea necesario, no duden en mandarme un DM y voy a ayudar en la medida en la que pueda. Excelente, muchísimas gracias. De una que ya me voy a ir uniendo. Y bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes. No se olviden de pedir el PUAP por Telegram. Muchísimas gracias, Luis, por todo esto, por compartirnos tus conocimientos. Val, siempre tan buena host. Muchísimas gracias también por permitirme estar acá. Gracias a todos los que se unieron en este espacio, que lo que buscamos es poder tomar temas de dudas, consultas que tienen, traer grandes ponentes que ya tienen pues experiencia en el campo, ya están formando como Luis, comunidades. Esperamos que estos espacios sean de un espacio también de como estudio. Nosotros también en la comunidad de marketing, la próxima semana vamos a tener un taller de Community Building con una invitada que también es reconocida en el medio, que ya lleva tiempo trabajando acerca de gestión de comunidades, así que si quieren ser partes también de este taller, solamente tienes que ser miembro de la comunidad, unirte a nuestro canal en Telegram. Si quieres seguir aprendiendo temas de marketing, la evolución de marketing, gestión de comunidades y muchos temas más, pues los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, tenemos LinkedIn y también pues en nuestros chats oficiales, temas de marketing tradicionales o temas de marketing desde cero. Tenemos la comunidad en WhatsApp y si ya conoces temas de marketing o quieres enfocarte más en marketing en la Web3, pues nuestro canal en Telegram. Muchas gracias chicos, muchas gracias Rose, como siempre, elegante toda tu transmisión. Muchas gracias Luis y un placer que hayas estado aquí en este espacio con nosotros. Gracias, Leo.